¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la octava clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. Ya con este video finalizamos la semana. Hemos tenido algunos problemas al respecto con las clases, pero específicamente por lo del horario. Lo que sucede es que estaba como cambiado, salió una hora adelantada y lo que sucede es por el cambio de horario que tiene la aplicación, pero creo que ya lo solucionamos, ya checamos eso al respecto. Otra cosa respecto a las asistencias, les dejé la aplicación de asistencias, les dejé la aplicación de la asistencia lista en la página de Moodle para que ustedes simplemente entren y al entrar se supone que debe de dar automáticamente su asistencia, así que por favor lo hacen. Ya corregimos eso del horario, así que vamos a ver que ya todo se vaya solucionando poco a poco. Vamos a intentar que todo se solucione poco a poco, es lo que estamos haciendo ahorita con los profesores. Ya que nos adaptemos un poco mejor a la utilización de la aplicación, van a ver que ya todo va a ser un poco más fácil. Asimismo, si es que tienen alguna duda, no duden en hacérmela llegar, por favor. Ya he intentado ahí, siempre estoy checando los chats en Moodle y ya he checado algunas dudas que tienen. Entonces, creo que vamos avanzando poco a poco, pero bien, ¿sale? Ahora, la clase pasada estaba hablando al respecto de la energía y las transformaciones que tiene la energía. Les hablé que técnicamente todo, cualquier cosa puede ser energía y simplemente nosotros aprovechamos esa energía transformándola para poder obtener algún beneficio. O sea, esa es la parte como fundamental que tenemos en las ciencias. Las ciencias son utilizadas con el fin de ayudar a las personas, ayudar a la humanidad para hacer nuestra vida un poco más fácil. Y realmente es así. Ahora ya no es, o bueno, ya en el tiempo en el que vivimos, en el tiempo que nos tocó, ya no es aprovechar la ciencia o aprovechar todos los conocimientos que se tienen para sobrevivir. Y realmente ya no es así. Ya utilizamos la ciencia para hacer nuestra vida un poco más decorosa, más fácil. ¿Por qué? Porque transformamos la energía. Por ejemplo, utilizamos la energía calorífica para transportarla a el agua y con eso ya no bañarnos con agua fría, por ejemplo. Nada más un ejemplo bastante simple, pero que explica completamente lo que les estoy intentando hacer saber. ¿Sale? Ahora, eso es como todo lo que vamos a ver respecto de la energía. Bueno, no todo lo que vamos a ver, pero sí de ese tema vamos a pasar ya al siguiente tema, que es cuáles serían, ay caray, esperen, cuáles serían las características de los cambios de la materia. Eso es lo que nos toca ver ahora. Características en los cambios de la materia. De hecho, esto se los he mencionado bastante y siempre les decía, esto es un cambio físico, esto es un cambio químico, técnicamente ya lo hemos visto, ya lo saben, pero aún así yo quiero estarlo repasando por el hecho de que una va a venir el examen, obviamente, y quiero que les quede claro. O sea, el primero que les pongo ahí como ejemplo es un cambio físico. El cambio físico es aquel que no afecta la estructura íntima de la sustancia, únicamente altera sus características más externas. Por ejemplo, cuando ustedes cortan un papel, si ustedes cortan un papel, no importa qué tantas veces lo corten, sigue siendo papel. ¿Sale? Puedes cortarlo, puedes aplastarlo, puedes hacerle lo que quieras, pero eso no le quita el hecho de que sigue siendo solo un papel. Entonces, en ese sentido, eso es un cambio físico, porque simplemente no estás afectando la estructura íntima de la sustancia, simplemente lo alteras en el exterior, por así decirlo. Y eso es la principal característica de un cambio físico. Vamos a ver ahora un ejemplo de un cambio químico. Fíjense. Ah, caray. Ahí está. Cambio químico. ¿Qué sería un cambio químico entonces? Un cambio químico es aquel que afecta la estructura íntima de la sustancia por completo. Por ejemplo, bueno, una también, ahorita digo eso, pero una característica del cambio químico es que es irreversible. Entonces, una característica del cambio físico es que puede ser reversible, ¿sale? Una característica del cambio químico, como es irreversible, significa que no puedes regresar al compuesto que tenías anteriormente. Es eso, ¿sale? No puedes regresar a él. ¿A qué me refiero? Si tú quemas un cerillo, entonces al quemarlo estás convirtiendo el fósforo que tiene el cerillo, se está transformando en otro compuesto, por lo tanto no puedes regresar al que era originalmente. Si una manzana se oxida,
tú ya no puedes quitarle, bueno, le puedes cortar el óxido, pero a lo que ya está oxidado tú ya no se lo puedes quitar. Es igual cuando se oxida un metal. Cuando se oxida un metal y ustedes limpian ese metal, lo que estás haciendo es quitar el óxido, no estás limpiando ni restaurando. Simplemente lo que se hace es que se quita la capa más externa del metal o la capa más externa de la manzana que ya se transformó en un compuesto distinto, un compuesto oxidado, que es por causa de algún tipo, en el caso de una manzana se les llama peroxidasas, que son enzimas las cuales están diseñadas para que no nos comamos las manzanas, por ejemplo. De hecho, es muy interesante que las frutas están diseñadas para que no nos las comamos, por eso se oxidan. Pero pues aprovechamos de estas situaciones para y aún así nos las comemos porque sabemos en qué momento comérnoslas y en qué momento no comérnoslas, ¿sale? Y en el caso del metal, pues es por la presencia de ya sea la humedad y en presencia del oxígeno y se puede oxidar el metal, que es en transformarse en un compuesto diferente. Cuando se limpia este metal es que le estás quitando la capa más externa, los átomos del exterior, por así decirlo, las partículas más externas, que son las que se oxidaron. Recuerden que si se oxida no necesariamente se oxidó todo por completo, a menos que sea el caso, por supuesto. ¿Sale? Entonces, en términos simples, cambio físico que no afecta a la estructura íntima de la sustancia. Cambio químico que afecta a la estructura íntima de la sustancia. ¿Sale? De estos dos, la principal característica, perdón, que puedes tomar en consideración o punto de partida para saber qué sucede o no es si es reversible. Un cambio físico es reversible, un cambio químico es irreversible. ¿Cómo es también, por ejemplo, un cambio químico? Si ustedes cocen un huevo, por ejemplo, si un huevo por el hecho del calor hace que se cosan las proteínas o que cambien físicamente la estructura de las proteínas, este sí es un cambio químico porque realmente no puedes regresarlo a su estado de crudo, digamos. Entonces, eso también es un ejemplo de un cambio químico. ¿Sí? Ok, ahora vamos a continuar. ¿Qué es un cambio nuclear? Un cambio nuclear es cuando se cambia ahora sí completamente eh, la estructura básica de los átomos. Recuerden, los átomos están formados técnicamente por digamos, tres partes principales, que sería los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en su núcleo. Entonces, ¿qué sucede cuando se modifica la estructura atómica, específicamente la estructura nuclear del átomo? Eso es un cambio nuclear. Por ejemplo, ¿qué ocurre en un cambio nuclear? Un ejemplo de un cambio nuclear es, por ejemplo, la fisión, que es con lo que producimos energía nuclear. Es simplemente destruir, o en este caso estamos alterando un átomo que es inestable, alterando su núcleo. Por eso es que existen esas reacciones tan agresivas. Ahora, en el ejemplo que les estoy poniendo en pantalla, voy a hacer un poco más de zoom para explicarlo un poco mejor. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante, pero de una vez lo vamos explicando, un claro ejemplo de un cambio nuclear es cuando un núcleo inestable, ya les dije un núcleo inestable, todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. ¿Qué son isótopos? Isótopos son elementos que tienen, déjenme explico esto. Los isótopos son los elementos, son compuestos, bueno, en este caso son elementos completamente, pero estos elementos se encuentran, este, son como los primos de los elementos de toda la tabla periódica. Toda la tabla periódica técnicamente tiene isótopos y nosotros los humanos los hemos utilizado a través de los años como inclusive para la medicina. Esa es la utilidad que tienen. En términos simples, un isótopo es el mismo elemento, pero que tiene una cantidad de masa diferente, pero técnicamente tiene el mismo número atómico. El número atómico se refiere a los protones y a los electrones, pero en los neutrones es la cantidad diferente, entonces eso lo hace que sea más pesado, por lo tanto es un isótopo más pesado o más ligero. Estos tienen diversas propiedades. Todos los elementos se cree que tienen, excepto los artificiales, todos los elementos se cree, bueno, no creo que también tienen la mayoría. Sería cuestión de revisar la bibliografía. Pero el caso es que casi todos tienen isótopos. Ahora, esos isótopos la mayoría son inestables. ¿Qué significa? Que se gastan con el tiempo, no aunque sean un átomo, ese átomo pierde su energía, por así decirlo, ¿sale? Ahora, eso es justamente lo que está en la imagen. Digamos que se toma un isótopo inestable, que sería, digamos, este de aquí, un núcleo inestable.
un átomo que es un isótopo y que es inestable. Inestable significa que no se mantiene igual durante el tiempo. Ok. Este núcleo inestable, cuando se le bombardea, por ejemplo, se le bombardea con alguna partícula o inclusive con electrones para que desprenda energía. Y cuando se hace este tipo de situaciones, se generan partículas o energía que es energía nuclear. En este caso se conocen como partículas alfa, partículas beta o rayos gamma. De hecho, de ahí surgen los famosos rayos gamma. Es radiación que generan los átomos de forma natural. Bueno, no tan natural porque se tiene que hacer un proceso, ¿no? Pero bueno, el chiste es que esta energía o ese cambio nuclear es cuando se modifica el núcleo de un átomo inestable, ¿ok? Y esto genera partículas alfa, partículas beta o rayos gamma, ¿sale? Y eso es justamente lo que puede pasar acá, miren. Lo que hacen es simplemente utilizar, por ejemplo, un neutrón, no simplemente es bastante complejo, y intentan irradiar o, digamos, golpear, por así decirlo, un núcleo inestable del uranio, que específicamente es un isótopo de uranio, y esto crea una colisión nuclear, y esto genera mucha energía. Ahora, esto puede producir, por ejemplo, dos tipos de elementos diferentes, que en este caso serían serían isótopos. Entonces, en términos simples, esto es lo que se conoce como la radiación. La radiación, de hecho, eso lo vamos a mencionar en el siguiente tema que voy a hablar de la historia del átomo. La radiación fue descubierta técnicamente por Madame Curie, de hecho, por eso se le dice radiación, por el radio, que es un elemento que ella descubrió. Pero justamente ella descubrió y se dio cuenta que esta energía es bueno, también fue gracias a ella y el aporte de Rutherford, que es energía que se encuentra dentro de los átomos, que nadie se la da. Los átomos lo tienen de forma natural, pero cuando tú modificas los átomos, generan mucha de esta energía, que es la radiación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las plantas de energía nuclear? Que por causa de que están colisionando núcleos atómicos para producir energía, estos están arrojando mucha energía al exterior y esto modifica los átomos que están también alrededor de ellos, generando residuos tóxicos. Esos residuos tóxicos son los que conocemos como elementos radioactivos o moléculas radioactivas. No, si alguna vez, tal vez ya lo vieron, ustedes son más o menos de esa generación, de un video muy famoso que de la famosa pata de elefante, en realidad se trata de eso. Es radiación que simplemente generó el reactor nuclear, generó tal cantidad de energía que modificó las moléculas, las partículas que estaban a su alrededor, tanto que las fundió, de tanta energía, que es que tomen en cuenta qué cantidad de energía se maneja, fundió todo este compuesto, todo este revestimiento que debe de estar protegiendo a una planta de energía nuclear, y al fundirla, como está afectando directamente los átomos, específicamente los núcleos de los átomos, creó muchísimos otros compuestos que son isótopos y que son radioactivos, por eso es tan radioactivo ese lugar, ¿sale? Entonces, justamente de eso se trata un cambio nuclear. Esa es la diferencia entre un cambio físico, cambio químico y cambio nuclear. ¿Por qué el cambio químico no lo considero un cambio nuclear? Porque un cambio químico no genera radiación. Un cambio químico simplemente es cuando se forma un compuesto diferente. Y en el cambio nuclear se forman compuestos, pero hay radiación de por medio. Creo que eso es una forma en la que los puedo clasificar. En este caso, para mi materia, por supuesto. Tal vez alguien que esté dentro del área de física puede clasificarlo de otra manera. ¿Sale? Vamos a continuar. Ahora, vamos a continuar ahora con otra parte de la historia. Vamos a volver otra vez a hablar de historia, pero vamos a pasarlo relativamente rápido. Únicamente vamos a hablar como de los aspectos más importantes de la historia, específicamente dentro de la historia de la química, pero en específico historia del átomo, que es justamente de lo que les estaba mencionando en el cambio nuclear. Lo que ocurre es que hace muchos años, de hecho esto ya se los había adelantado anteriormente, aproximadamente en el 450 a.C., dos filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, se preguntaban la existencia, no solamente la existencia misma, sino la existencia de la materia como tal, y qué es lo que formaba la materia. Aristóteles ya había dado su teoría de los cuatro elementos principales, que ya les había hablado de eso, bla, bla, bla. Pero estos dos señores fueron los primeros en tomar en consideración que si tú tomas una partícula de lo que sea, o sea, si yo tomo
esto y lo hago pedacitos cada vez más pequeños y más pequeños, tú vas a encontrar un pedazo que va a ser imposible dividir. Le decimos indivisible. Entonces, justamente, del griego, átomo significa indivisible. De ahí surge la palabra átomo, del término indivisible. Ahora, toda la materia se supone que es indivisible. A nivel atómico se refiere, ¿sale? Y esto, fíjense, en qué año ellos lo pensaron, en el 450 a.C., o sea, más de 2000 años para que hubiera la primera teoría atómica. Técnicamente esta es la primera teoría atómica, pero no la consideramos como tal una teoría atómica, es únicamente como una parte de la filosofía. La primera teoría atómica ya es un poco más adelante, pero parte de la historia podemos considerarla como la primera teoría atómica. Vamos a continuar. Ahora, esto también ya se los había mencionado anteriormente. Les había contado la historia de que Lavoisier, Antoine, este señor Antonio, en el siglo XVIII hizo un experimento hirviendo agua. Si se dan cuenta, ahí es como su aparatito. Lo que hizo es simplemente utilizar dos recipientes y esos recipientes los cerró por completo con un sistema de mangueras y hizo hervir agua de un lugar a otro. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Lo que ocurría es que para ese tiempo todavía existían un poco de las ideas de la alquimia y una de ellas decía que si tú hervías el agua más de 100 veces se hacía tierra. Entonces, eso es una. Otra, decía que la materia se creaba de la nada, la famosa teoría del, ay, ya se me fue el término, la teoría de la creación, que simplemente la generación espontánea le llamaban ellos. Generación espontánea es cuando si ustedes dejan en un lugar, por ejemplo, basura, ropa sucia, de la nada generan ratas, pero no es que se generen de la nada, simplemente es que la suciedad las atrae. Ese tipo de teorías o ese tipo de ideas, que no son teorías de ideas, fueron descartadas gracias a estos científicos y Boyle, que ya les había mencionado antes, que fue del siglo XVI, gracias a que ellos empezaron a tomar en cuenta que la química es una ciencia real, una ciencia la cual tiene bases muy bien fundamentadas, o que ellos empezaron a fundamentar, sería yo creo que más adecuado, y gracias a esa fundamentación, gracias a esas ideas que tuvieron Boyle y que tuvieron Lavoisier, fue que se fue cimentando ya la química como una ciencia como tal. ¿Por qué? Porque gracias a esto descartó de que la tierra de que el agua se hacía tierra después de hervirla 100 veces. No era cierto. Se dio cuenta que la materia no se crea, simplemente cambia de estado. O sea, al hervir el agua de un lugar a otro se dio cuenta que exactamente si él hervía 1 litro de agua, del otro lado obtenía exactamente el mismo litro sin perder ni un solo mililitro. Él se dio cuenta entonces que simplemente la materia se reordena. Entonces, surge, perdón, gracias a las teorías de Lavoisier, surge una de las principales, si no es que la principal, porque es la primera, leyes ponderales, que son las leyes que rigen a la química como ciencia. Eso se los mencioné en tipos de química. ¿Recuerdan química general? Ok, química general, específicamente en química general que habla de leyes, etcétera, una de ellas sería la ley de la conservación de la masa. ¿Ok? La masa no se crea ni se destruye, solamente se reordena o se transforma. Y fue gracias a este señor Lavoisier. Hay otro señor, bueno, le sigue a Lavoisier y es este señor que se llamaba Luis, José Luis Proust. Este señor da la idea de otra ley ponderal. Bueno, él no le llamó ley ponderal, eso ya lo denominaron muchos años después gracias a científicos que catalogaron sus descubrimientos. Pero realmente él simplemente intentó explicar por qué las moléculas se comportan o los compuestos se comportan como lo hacen. Y ahí surge otra ley, que es la ley de las proporciones definidas, que nos dice que los compuestos siempre se forman en una proporción específica. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan que eso se los mencioné también en el otro, que les dije que, por ejemplo, para formar agua, siempre lo va a hacer en la misma proporción? Me refiero a el H2O, dos hidrógenos y un oxígeno. No más, no. Hacen en esa proporción. Eso es a lo que se refiere la ley de las proporciones definidas, que son definidas. ¿Sale? Vamos a continuar. Ahora, con este señor nos vamos a detener un poquito más porque él tiene mucho que aportar a esta historia, porque a él se le conoce como de los primeros,
técnicamente él se le conoce como el primero que dio un modelo atómico, o sea, el primer modelo atómico como tal, bien fundamentado y con muchas ideas, fue justamente John Dalton. John Dalton era un científico británico, el cual retomó las teorías o retomó las ideas de Leucipo y Demócrito y nos dijo, no, la materia no está formada por tierra, agua, fuego, bla, 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 no, está formado por átomos, que los átomos son indivisibles. Entonces nos dio todo este conjunto de ideas, por ejemplo, la ley de las proporciones múltiples, que es también una de las leyes ponderales que nos dice que los compuestos se forman en más de una proporción. Por ejemplo, en el caso del agua, el agua se forma con H2O, dos hidrógenos, un oxígeno. Pero también se puede formar peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que también tiene H2O2, que es dos hidrógenos, dos oxígenos. Solamente por un oxígeno de diferencia hace que un compuesto sea completamente necesario para la vida y el otro que puede ser tóxico para las personas. Y eso es, por eso existe la idea de las proporciones múltiples. ¿Sale? Bueno, este señor, este señor dio, ¿cómo decirlo? Una pauta muy importante en el ámbito, en la historia de la química, por el hecho de un libro. Él publicó un libro que se llamaba, es el segundo punto que les escribí ahí, déjenlo un poquito más grande. Ahí está. Que se llama Un nuevo sistema de filosofía química. Él ahí explicaba su teoría atómica y todo lo relacionado con ella. Si ven la imagen, ese señor es la imagen de John Dalton, y a un lado les presento los primeros esquemas que él hizo de un átomo y cómo clasificaba los átomos. Para ese tiempo ya se habían descubierto varios elementos químicos que son los átomos y él los clasificó de esa forma, que eran simplemente esferas y les ponía un simbolito para diferenciarlos unos del otros. De hecho, una de las más grandes aportaciones de un nuevo sistema de filosofía química era que bueno, él acuñó o dio los primeros indicios del término molécula, que es la combinación de dos o más elementos. Entonces ese apartado es muy, muy importante en esta historia. Algo más también es que, bueno, es las dos partes donde los dos puntos que pongo en la presentación que dice la teoría atómica del nuevo sistema de filosofía química y que los elementos se componen de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Eso es lo que ya les había explicado. Solamente como para dejar claro todo lo que les estoy intentando informar, por así decirlo. Algo importante, que es un pequeño paréntesis, algo importante que quiero que recuerden para esta historia, no necesito que se aprendan todo de memoria, para nada. Únicamente quiero que ustedes tengan la idea de qué ocurrió. No necesito fechas, no necesito... Esto fue, específicamente fue entre 1810 y 1812, si no me equivoco. No, 1808 y 1810. Ajá. Y francamente no me interesa que se aprendan la fecha. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de clases de historia. Esto es simplemente que ustedes se den cuenta que hubo personas que se preguntaron la naturaleza de la materia y desde que fueron cientos o miles de años que lo hicieron. Tan, tan, nada más. Y que recuerden el nombre de estas personas. Al menos de los más importantes. Por ejemplo, este señor es muy, muy importante. Entonces, este sí yo recomiendo que al menos lo recuerden a él y a los que dieron una pauta para una teoría atómica. A ellos sí. A los demás, no tanto. ¿Sale? Y por eso es importante este señor. ¿Ok? Un nuevo sistema de filosofía química, teoría atómica, y que todo estaba formado por partículas que se llaman átomos, inclusive él llamó una molécula cuando se juntan varios átomos. Tan, tan. Vamos a continuar. Ahora, este señor nada más se los menciono porque el autor del libro donde a veces me baso para esta materia fue muy, muy claro o dio un ejemplo muy claro de por qué es bueno mencionar a estos científicos, los cuales no dieron una aportación en el modelo atómico, pero gracias a sus descubrimientos fue que los demás científicos pudieron llegar a un descubrimiento más grande. Por ejemplo, en el caso de Alexandro Volta, él en el año 1800 inventó la pila electroquímica. Imagínense que es una pila muy primitiva, pero que es casi igual a la que utilizamos ahorita nosotros. Muy bastante curioso. Pero realmente es así. Eso es lo que yo quiero que entiendan por como por estas ideas que
todos los reconocimientos o todos los descubrimientos científicos que se han tenido en los últimos años no son descubrimientos aislados, sino que se han hecho gracias a que una persona descubre algo y otra persona puede aportar algo a ese descubrimiento con algo extra. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan más, ¿sale? Bueno, este señor descubrió la pila electroquímica y otro señor que se llamaba Humphrey Davy, él descubrió los elementos químicos gracias, o él descubrió varios elementos químicos específicamente gracias a la pila electroquímica. Justamente eso es lo curioso. Él descubrió el magnesio, el calcio y el sodio, de hecho. Fíjense, el Humphrey Davy, este señor, descubrió el magnesio, el calcio y el sodio gracias al descubrimiento de Alexandro Volta de la pila electroquímica. Por eso yo les digo, estos descubrimientos no son aislados, sino que fueron de gran ayuda para descubrimientos más importantes. Todos son importantes, pero digamos una forma de decirlo. Por ejemplo, también el descubrimiento de Hans Christian Ørsted fue el electromagnetismo. El electromagnetismo, a pesar de que parezca que no es importante para el ámbito de la química, en realidad lo es. También ayudó para poder entender cómo es que se comportan las partículas, o en este caso, cuando ponen a través, cómo es que se comporta la materia cuando se pone en un campo electromagnético, en un campo magnético, porque eso fue lo que descubrió eso fue gracias a eso fue que se descubrieron los electrones, por ejemplo. Por eso es importante mencionarlo, ¿sale? Por ejemplo, también, perdón, este señor Michael Faraday, de hecho yo creo que han escuchado el nombre de él. Michael Faraday fue en el año 1800, no me acuerdo, creo que 1856. Lo interesante de él es que él descubrió la electrólisis. La electrólisis es un proceso pues, de separación de agua. O sea, y eso fue gracias a la pila electroquímica de Volta. Lo que ocurre es que si ustedes ponen, en lo que se ven en las imágenes, dos tubos, dos recipientes, volteados y están conectados a la fuente eléctrica, lo que ocurre es que por la energía eléctrica que está pasando a través del agua, está cortando los enlaces químicos, en este caso enlaces covalentes, que tiene el agua y los separa en hidrógeno y oxígeno. ¿Sale? Y no hubiera sido posible este descubrimiento de este señor si no hubiera sido por la pila electroquímica que descubrió Alexandro Volta. Por eso es tan importante. ¿Sale? Y este último señor que vamos a ver para esta clase, este señor se llamaba Heinrich Geissler. Este señor tiene un aporte extremadamente importante porque fue gracias, no a él específicamente, pero gracias a su descubrimiento del tubo de rayos catódicos. ¿Qué significa tubo de rayos catódicos? Fue gracias al invento de la pila electroquímica, fue gracias al invento del descubrimiento del electromagnetismo y también un poco del descubrimiento de Faraday de la electrólisis, que se pudo experimentar para poder llegar a lo que conocemos como el tubo de rayos catódicos. ¿Qué es ese tubo? Les explico. Dejen algo grande un poco la imagen. Miren, estos tubos lo que hacen son tubos de cristal que están al vacío, significa que no tienen aire. Ahora, quiero que observen el que está de este lado. Este está al vacío, no tiene aire acá. Y lo que él hacía es conectar aquí un cátodo y un ánodo, que son positivo y negativo. ¿Sale? Cátodo es positivo, ánodo negativo. Entonces, él se dio cuenta que ¿qué hacía? Cuando él conectaba una fuente eléctrica, como una pila electroquímica, ambos cátodo y ánodo, y apagaba las luces, este tubo, a pesar de que estaba vacío, generaba una luz o generaba energía, que es la que se ve de este lado. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que se le llamó tubo de rayos catódicos, porque se daba cuenta que la energía fluía del ánodo al cátodo, por eso tubo de rayos catódicos. Y este descubrimiento fue muy importante porque de hecho él no llegó a nada, él simplemente se dio cuenta que era algo curioso, se dio cuenta que lo que pasaba, él inclusive lo nombró, creo que sí, él inclusive lo nombró, pero realmente no llegó a nada más. Fue gracias al siguiente señor que hubo un descubrimiento extremadamente importante y le dio razón o le dio una explicación a los rayos catódicos, por qué surgían y de dónde provenían, ¿sale?
pero eso ya lo vamos a dejar para la siguiente clase. Como ustedes saben, pues ya hoy es viernes. Bueno, hoy es jueves, perdón, pero no tenemos clase con ustedes el viernes, así que las clases se van a acabar hoy. ¿Sale? Ya tuvimos nuestras 5 clases de la semana. Así que espero que se encuentren muy bien y nos vemos el lunes sin falta. Descansen.